En la Unión Soviética del dictador Joseph Stalin se vivieron diversos momentos de autoritarismo y crueldad, pero ninguno como el proyecto de la isla de Nazino. En mayo de 1933, una muchedumbre de indeseables o elementos obsoletos, como el gobierno soviético llamaba a los indigentes, indocumentados, gitanos y otros ciudadanos a los que consideraba inferiores, fue llevado por la fuerza a habitar este espacio remoto en Siberia. Alejada de la civilización, la isla nunca estuvo catalogada por el gobierno soviético como un gulag, pero allí tuvo lugar uno de los mayores horrores que se vivieron durante la era stalinista. En este video vamos a contarles cómo es que el ser humano, cuando es reducido a un mero animal a causa de las torturas y el destrato, puede llegar a límites insospechados de violencia. En febrero de 1933, Genrik Yigoda, jefe de la policía secreta soviética, y Mati Berman, jefe de la Gulag, la agencia que gestionaba los campos de trabajos forzados, desarrollaron el conocido como Plan Grandioso. La idea era deportar cerca de 2 millones de personas a los que llamaban colonos especiales, a puntos inhóspitos de Siberia y Kazajistán que llamarían asentamientos especiales, cuyo objetivo sería transformar casi 1 millón de hectáreas vírgenes en terreno productivo para el provecho de la URSS. Debido a la debacle económica que estaba transitando el régimen stalinista, el plan fue dado de baja, pero muchos campesinos y malvivientes ya habían sido reclutados para el plan. Es por esa razón que el Plan Grandioso se llevó adelante en una escala mínima y a espaldas del líder dictador. La idea era hacer una prueba piloto y poder mostrarles los resultados a Stalin, con el fin de que volviera a financiar la iniciativa y Yigoda pudiera llevar adelante su brutal plan. Un total de 5.070 deportados, entre los que había 4.878 hombres y 322 mujeres, partieron de Tomsk el 14 de mayo a bordo de 4 barcazas de transporte de madera, en las que recorrieron los 533 kilómetros que los separaban de Nazino. El viaje fue tortuoso, ya que estaban todos pasando frío, hacinados y hambrientos, ya que, como era de esperarse, los guardias no los alimentaban en absoluto, con el fin de racionar las porciones de comida. Para el día 18 de mayo, cuando llegaron a la isla, ya habían fallecido 27 personas, aunque a la luz de los acontecimientos que terminaron sucediendo en la isla, este grupo de difuntos quizás hayan sido más afortunados de lo que creyeron. La isla Nazino es una isla fluvial pantanosa situada a 2.400 kilómetros al norte de Moscú, en la parte más climáticamente hostil de Siberia. En ella no hay nada, ningún lugar en el que cobijarse, no se cultiva nada y ni siquiera hay animales que cazar. Parece una trampa diseñada para que nadie sobreviva allí. Una vez que las barcas llegaron al islote, los guardias abandonaron despiadadamente a los prisioneros, incluso sabiendo que los elementos obsoletos no poseían ropa de abrigo, ni comida, ni utensilios que les permitieran sobrevivir. La vegetación consistía básicamente en un bosque con zonas pantanosas y no había edificaciones de ningún tipo, sino tan solo unas cuantas cabañas donde dormían los guardias. Los deportados no contaban con ningún sitio donde refugiarse, y para empeorar las cosas, a los pocos días otros 1.500 prisioneros llegaron a la isla, empeorando las condiciones de aglomeración y falta de alimentos. Apenas llegados a la isla sucedió el primer enfrentamiento brutal entre reclusos y soldados, que terminó con los guardias disparándole a los prisioneros e incluso con los reclusos atacándose entre sí para poder sobrevivir. Esto ocurrió porque los indeseables estaban tan hambreados que al ver las mínimas provisiones que les estaban dejando el ejército soviético, quisieron tomarla por la fuerza. Para ese entonces los soldados abrieron fuego contra los deportados y tuvieron que escapar en las barcas, amenazando con no volver al día siguiente si los ánimos no se calmaban. Esa primera noche fue realmente fatal para los prisioneros, dadas las condiciones climáticas y las pocas energías que tenían a causa de la hambruna. 295 personas fallecieron esa primera jornada. A la mañana siguiente, bajo amenaza de aniquilarlos a todos,
Los guardias volvieron a la costa con sus barcas e idearon un sistema en el que se decidió repartir a los prisioneros en brigadas de 150 personas y designar un líder que recogería la ración de comida para su grupo. Aunque esta terminó resultando ser una pésima idea, ya que los jefes de los grupos abusaban de su posición y se adueñaban de las pocas provisiones que los guardias entregaban. Luego, tanto con los prisioneros como con los soldados que vigilaban la isla, generaban distintos intercambios que iban desde cigarrillos hasta incluso favores sexuales. La realidad es que las porciones de alimento parecían pensadas desde la crueldad. A cada individuo le correspondían apenas 200 gramos de harina, que luego los prisioneros mezclaban con agua del río, generando una masa cruda que devoraban sin miramientos a causa de la hambruna que estaban pasando. Esto resultaría mortal para muchos de los indeseables, ya que generaría en muchos de ellos casos de disentería que terminarían por matarlos. La isla parecía determinada a acabar con ellos y no podían encontrar ninguna escapatoria. Desesperados, algunos de los prisioneros trataron de huir en unas balsas improvisadas, pero fueron tiroteados por los guardias y se hundieron en el río. Otros, más inconscientes y arriesgados, intentaron cruzar el río pantanoso a nado, pero morían a mitad del cruce, ya sea por las balas de los soviéticos o por las bajas temperaturas del agua. Los que sí pudieron escapar tampoco corrieron mejor suerte, ya que acabaron muriendo en la taiga siberiana, un tipo de bosque muy frondoso próximo a la línea de vegetación ártica, ya sea de hipotermia debido a las bajísimas temperaturas o de hambre. En la isla las cosas no iban nada mejor para aquellos que no se animaban a huir y se quedaban soportando las inhumanas condiciones de vida a las que estaban sometidos. Durante la semana del 19 al 25 de mayo de 1933, los desdichados prisioneros de Nasino continuaron muriendo como consecuencia del frío extremo, el hambre y una epidemia de tifus que mató a más de 1.500 personas. La escasez de comida convirtió el lugar en un auténtico campo de batalla en el que los prisioneros luchaban por sobrevivir. Los soldados ya no controlaban nada de lo que sucedía en la isla, y los indeseables empezaron a agruparse en bandas que cometían todo tipo de crímenes para sobrevivir. Los asesinatos y robos estaban a la orden del día, ya que con las pocas posesiones de valor que poseían los prisioneros, como por ejemplo algún diente de oro arrancado a la fuerza, se podía llegar a hacer algún tipo de intercambio con los soldados soviéticos, ya sea por algo de abrigo o comida. La desesperación crecía sin límites en la isla y los habitantes estaban cada vez más inhumanizados. De la noche a la mañana, las raíces de los árboles, las hojas de las plantas y el musgo se habían convertido en alimento valioso, demostrando que las personas son capaces de adaptarse a cualquier cosa con tal de no morir de hambre. Pero la desesperación no tardó en llegar a un extremo impensado, en el que la gente empezó a cometer actos inimaginables, más dignos de un animal que de un ser humano. El hambre acuciante convirtió a todo el mundo en una potencial fuente de alimento, y para finales de mayo, a menos de un mes de su llegada, los prisioneros empezaron a matarse entre ellos para devorarse. Todo empezó cuando comenzaron a considerar comerse a los moribundos o a los cadáveres recién fenecidos, aunque la costumbre tardó muy poco en escalar y convertirse en un verdadero hábito. Las imágenes que contemplaron los guardias soviéticos que patrullaban el islote a bordo de barcazas fueron de auténtico horror. Decenas de personas yacían en el suelo, mutiladas, con los miembros a medio devorar esparcidos a su alrededor, a causa del canibalismo de los prisioneros. Las historias de quienes lograron sobrevivir parecen sacadas de una película de terror más que de la realidad. A continuación vamos a compartirles el testimonio de uno de los sobrevivientes que contó su experiencia años después y que prácticamente parece una escena sacada del mismísimo infierno. En la isla había un guardia llamado Kosita Benikov, quien era muy joven y bastante amable. Había puesto bajo su protección a una joven muchacha muy hermosa que había sido deportada a la isla. Yo creo que estaban enamorados. Un día se ausentó de la cabaña donde la había alojado junto con él. Fue entonces cuando un grupo de hombres atrapó a la muchacha y la ataron a un árbol.
le cortaron los senos y varias partes del cuerpo donde había más músculo para comérselo. Cuando el guardia volvió, la encontró todavía viva, atada al árbol. No pudo hacer nada para salvarla, ya que había perdido mucha sangre. Los soldados, completamente horrorizados y asustados con lo que estaba sucediendo en la isla, no tuvieron más alternativa que dar aviso a sus superiores. El escándalo que supuso en el Kremlin lo sucedido en la isla de Nasino condujo a Joseph Stalin a decretar el cierre inmediato del islote, obviamente manteniendo el más absoluto de los secretos. El 20 de agosto de 1933, los últimos 2.200 supervivientes fueron evacuados del territorio insular, llevados a Tomsk y distribuidos en otros gulags o campos de concentración de Siberia. Hasta esa fecha, más de 4.000 personas habían muerto de frío, de hambre o canibalizadas en Nasino, en lo que sin duda fue uno de los crímenes más macabros de la era estalinista. Finalmente llegamos al final del video. Si quieres conocer más historias increíbles como esta, déjanos tus comentarios en la bandeja de aquí debajo. Hasta la próxima entrega de Historia Militar.